Dios te bendiga. Gracias, Dan. Dios bendiga a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. La idea de esta noche es continuar con el programa que tenemos. Solamente son 4 sesiones, así que estamos a la mitad con el día de hoy. Estuve revisando las respuestas a las evaluaciones que mandamos para que pudieran repasar lo que se había visto. La única tarea fue esa, contestar el cuestionario. Y el cuestionario lo que preguntaba básicamente eran los puntos que vimos la sesión pasada. Veo que dentro de los errores más comunes que hubo, se dieron en cosas muy, muy específicas. Por ejemplo, en lo que se refiere a la pregunta sobre lo eterno del Hijo de Dios y lo eviterno del Dios hombre. Lo eterno del Hijo de Dios y lo eviterno del Dios hombre. Eviterno es un término teológico que utilizamos para decir cuando algo tiene un comienzo pero no tiene fin. Por ejemplo, eh, cuando hablemos en unos instantes acerca del ser humano, veremos que el alma es eviterna, es decir, tiene un comienzo, es creado, pero no tiene fin, porque ya sea que pase la eternidad con Dios o pase la eternidad en el castigo eterno, ¿sí? Entonces, prácticamente eso es lo que implica eviterno, tiene un comienzo, pero no tiene un fin. El Hijo de Dios es eterno, no tiene comienzo y no tiene fin, no hay tiempo en Dios, solo hay tiempo para nosotros las criaturas, pero en Dios no hay tiempo, Él no tiene comienzo y Él no tiene fin. No obstante, y a pesar de eso, cuando se estudia o se habla de cristología para estudiar a Cristo, algunas personas suelen decir, no con dolo, no con mala intención, pero suelen decir que Jesucristo, el Dios hombre, ¿sí? Es eterno y no lo hacen con mala intención, vuelvo a decir, porque simplemente lo asumen como diciendo el Hijo de Dios es eterno, ¿sí? En ese sentido no lo dicen mal, lo dicen bien, pero en un sentido estricto a nivel teológico, eh, el Hijo de Dios no fue eterno en cuanto a la humanidad, ¿me explico? Sino como espíritu. Pero cuando Él, por misericordia, porque nos amó tanto, se humana en ese momento, cuando se encarna, cuando se humana, entonces al Dios hombre, ¿sí? El ángel dice, le llamarás Jesús porque Él salvará al mundo y este Dios hombre, que es el Hijo de Dios encarnado, como hombre, como Dios hombre, tiene un inicio que no tenía antes, pero Él es eterno, Él es increado, es eterno, pero como el Dios hombre, ahí tuvo un principio. En ese sentido es que dijimos en clase eh, lo que, lo que comentamos y pues esa fue la razón de que algunos contestaron cuando hice la pregunta, pareció capciosa y algunos contestaron pues que era falso, ¿no? En realidad, la respuesta es que el Hijo de Dios es eterno, pero cuando se encarna, tiene un comienzo siendo encarnado, ahí es eviterno el Dios hombre que llamamos Jesucristo, porque es Salvador y es ungido del libro de Cristo o Mesías. Bien, la otra pregunta que tuvo mayor incidencia de falla también, es porque las otras fueron mínimas, ¿no? Yo pienso que igual algunos estaban distraídos, por ejemplo, cuando dice, es la parte de estructura doctrinal en ICIAR, alguien puso, 5 personas pusieron como respuesta que el Instituto Teológico San Pablo, el Instituto de Ministros Infantiles y el Instituto de Formación Ministerial. No, esas son nuestra estructura de enseñanza, es decir, ahí nosotros tenemos una estructura educativa, ¿sí? Pero hablando de estructura doctrinal, estuvimos viendo las 5 secciones que atinadamente contestaron 35 preguntas de doctrinas fundamentales, vida y familia, sociedad y cristianismo, escatología e historia. Pero no pasa nada. Lo importante es que distingan lo que estamos viendo aquí académicamente, ¿no? Bien. Y de allí en fuera, digo, 2 personas me pusieron ahí, me pusieron en la respuesta que Dios es materia corpórea. No es materia corpórea. Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre con el que Dios se identificó en la humanidad? La mayoría, 39 personas pusieron, eh, yo soy, o sea, Yahvé, Yahweh,
o como decimos Jehová, que tiene una explicación de por qué se dice Jehová en la versión Reina Valera 60 y en otras versiones no dice para nada Jehová, va a decir Yahvé como en las versiones católicas y déjeme decirle que es más acertado decir Yahvé que Jehová, pero no tiene ningún problema que usted diga Jehová, puesto que el origen que tiene no es un origen herético, sino más bien una forma de respetar que no se dijera el nombre de Dios directamente y se puso la parte de Yahvé con la parte de Eloja o Dios en hebreo. Así que no tiene ningún problema. Bien, eso requiere estudio, ¿verdad? Eso requiere leer y nosotros estamos obligados como instructores a leer para que si los alumnos preguntan, nosotros sepamos. Alguien en la respuesta también donde se equivocaron mucho fue en la 10. Creemos en un Dios trino. En la ICR creemos en un Dios trino, creemos en la Divina Trinidad. Bien, de ese Dios trino que tenemos, nosotros creemos que es un solo Dios que tiene tres personas, cada uno con su propia personalidad. Pudo parecer capcioso y alguien contestó otra cosa. Contestaron, pues tenemos un solo Dios que tiene tres personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Parece lo mismo, pero no es igual. Y ahorita que abordemos un detalle sobre cristología, ahí se los voy a recordar. Bien, recuerden, no es lo mismo decir que tenemos un Dios en tres personas, cada uno con su propia personalidad, a decir que tenemos un Dios con tres personalidades. Algunos libros a veces son un poco cuidadosos en esto, pero es un tema de definiciones, ¿sí? Porque hay gente cristiana, evangélica, que cree que Dios es una sola persona, pero se comporta en tres modos diferentes o con tres personalidades. A veces se comporta como Dios, a veces como Padre, a veces como Hijo. Nosotros no creemos eso. Creemos que es un Dios con tres personas y cada uno con su personalidad. Bien, esas son de las respuestas que más tuvieron incidencia de falla. Generalmente las demás tuvieron aciertos. Bien, así que por ahí está el asunto. Yo creo que les fue muy bien a la mayoría. Seguramente por ahí, este, seguramente por ahí pudieron ver su propia calificación. Esto no es vinculante para algo, simplemente si usted contestó, ya hizo la tarea, ¿sí? Así que no importa si sacó buena, muy buena o excelente calificación, porque no hubo gente que fuera mala, ¿eh? Estuvo muy bien. Bien, eso es en cuanto a la evaluación. Esta semana les pondré otra referente a la sesión del día de hoy. Bien, regresando al tema de nuestros puntos que estamos viendo, lo que estamos revisando. En la sesión anterior vimos que de doctrinas fundamentales vimos pues la teología básica, ¿verdad? Y hablamos de varias cosas que yo sé que ya conocen, pero es importante ponerles nombre y decir, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros enseñamos en la ICR, que es una iglesia evangélica pentecostés. Bien, entonces, solamente quiero regresar al punto de lo de la Trinidad para que no se nos pase. Déjeme compartir compartir la diapositiva para que lo puedan ver más claro. Y mientras hablo, ustedes lo puedan leer también. Ahí lo tienen en pantalla. Lo voy a ampliar. Si tiene celular, recuerde que lo puede poner en posición horizontal y de esa manera lo puede ver mejor. Y a los que no han podido ver alguna sesión grabada, diríjanse con Dan. Él los va a apoyar. Por ahí van 3 hermanos que me dicen que no han podido ver alguna sesión anterior para que Dan los pueda revisar. Bien, bien, felicito a los que sacaron 13 de 15 y en adelante, muy bien, Leo, y a todos los que hayan tenido mejor calificación. Lo importante es que pueden revisar dónde estuvo el error y corregir. Bien, ahora, en lo que están viendo en pantalla, hay algunas religiones que enseñan cosas diferentes a la nuestra. Nosotros como cristianos evangélicos creemos que quien murió en la cruz fue el Dios hombre. Pero algunos se deben de preguntar, bueno, entonces, ¿Dios murió? ¿Dios puede morir? Bien, nosotros no enseñamos eso. Nosotros enseñamos que Dios no muere, Él es eterno, ¿sí? Así que si alguien les pregunta, bueno, ¿y ustedes qué enseñan acerca de la cristología? El que estaba en la cruz
¿Era realmente Dios? Sí, era realmente Dios. Pero entonces, ¿cómo? ¿Qué murió o cómo? Bueno, Dios es eterno, Él no muere, pero Él se encarnó y Él quiso limitar algunas eh, de sus atributos naturales. Por ejemplo, cuando estuvo en la tierra, Él no podía estar en todo lugar físicamente en cuanto a que su cuerpo, su naturaleza humana, estaba limitada a tiempo y espacio, mas Él es omnisciente y podía saber todo lo que pasaba, ¿sí? Y podía verlo el corazón del hombre, dónde estaban las personas, y hay varios ejemplos en la Biblia. Él estaba con los límites que él se quiso poner, no es que alguien lo limite, él se sujetó a esa humanidad que él quiso tener. Más cuando él muere en la cruz, él muere y está crucificado y los clavos perforaron sus manos, es decir, no era una visión como algunas religiones enseñan, no era espíritu nada más, como algunas religiones enseñan, era el Dios hombre. Sin embargo, al morir, su cuerpo físico, es decir, su naturaleza humana, es la que perece, más Dios, el Dios eterno que es espíritu, no muere tanto que vemos en la escritura que hasta actividad tiene mientras está en el sepulcro, es decir, su espíritu, no su cuerpo físico. Su cuerpo físico estaba en la tumba, estuvo allí los 3 días. Bien, es importante que definan eso porque religiones y grupos pueden pensar diferente. No me voy a poner a darles un estudio de apologética porque no es el propósito de la sesión de hoy y además es mucho tiempo. Pero lo que sí debemos tener claro, ¿qué enseñamos nosotros? Nosotros enseñamos que es el Dios hombre, ¿sí? Entonces, resucitó y entonces el Dios hombre, sus dos naturalezas, estaban unidas cuando resucita. Ahí se unen nuevamente, estuvieron separadas momentáneamente en el sepulcro, pero se unen nuevamente en la resurrección y entonces es en cuerpo glorificado el que él tiene y nos muestra cómo va a ser nuestro cuerpo también, porque él es primicias de los que durmieron. Así que las dos naturalezas estaban en Dios. Nosotros no enseñamos que era parte humana y parte divina. La expresión parte no debe utilizarse naturaleza. Su naturaleza era 100% divina y su naturaleza era 100% humana. Por eso le decimos Dios hombre, aunque se oye extraño. Y debemos comprender bien este concepto, hermanos, porque precisamente las mitologías de las religiones antiguas daban una cierta credibilidad a los dioses hombre, ¿sí? Pero este es excepcional, distinto, completamente diferente y su origen es totalmente ajeno. Así que cuidado con esto. Y también porque cuando hablamos acerca de su encarnación, esta encarnación es total y completamente milagrosa. Es decir, no hay un un gen humano, ¿sí? Que digamos, entonces este gen humano de María o vino de tal. No, 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 no. Esto fue solamente un vientre subrogado, un vientre prestado. Por eso la oración católica que dice María, esposa del Espíritu Santo, es totalmente incorrecta, porque no participan dos para este milagro, sino que más bien María presta su vientre en él. Así que debemos enseñar correctamente las cosas para que nuestros alumnos también tengan, al igual que ustedes, el conocimiento preciso. Dos naturalezas en Jesucristo. Recuerden que nuestra forma de manejar las diapositivas es que lo que está en negritas nos estamos enfocando a lo que nosotros enseñamos. Bien, si tienen alguna pregunta ya saben que está el chat ahí para que ustedes lo puedan colocar. Y bien, también es para evitar las herejías. Y una cosa interesante de las herejías, Jesucristo es creado o engendrado. ¿Y esto es lo mismo o no es lo mismo? Porque grupos vendrán para desacreditar o manejar esto. Así que tenemos que leer muy bien todo esto para encontrar que nosotros enseñamos engendrado, pero no creado. Dios es increado, por eso nos sumamos al credo de Atanasio, ¿sí? Tal vez alguno no lo conocía, lo puse en el examen, pero en realidad no era algo que no supieran porque puse lo que era el credo. El credo es que es coigual, coeterno y cosustancial con el Padre y con el Espíritu Santo. El Hijo es de la misma sustancia, es igualmente eterno igual con las demás personas de la Divina Trinidad. Eso es lo que enseñamos. Bien, ahora solamente era casi como repaso esta parte
¿sí? Déjeme ir a la parte siguiente. Bueno, aquí estamos hablando acerca de cómo se hacía en el pasado, ya lo explicamos, con sacrificios. Muy atinadamente uno de ustedes escribió en el chat la semana pasada que los del pasado que no tuvieron acceso a la ley de Moisés fueron salvos debido a la conciencia que Dios puso en sus corazones, como lo explica la carta de Pablo a los Romanos. Muy bien, todo está muy bien y las personas podían ser salvas de una u de otra manera. Dios siempre pone el remedio o pone el salvavidas, cómo las personas podemos salvarnos. Bien, y vimos monergismo y sinergismo y todos contestaron muy bien. A la hora de que vemos el tema de la salvación, eh, pues todos dicen que sí lo entienden y que está muy bien, pero hay momentos en que puede haber profundidades de este tema que pueden balancear o desbalancear algunos. Así que les pido que lean sobre estos temas. Yo les voy a poner algo para leer esta semana, muy independientemente de que les ponga alguna cosa de preguntas, les voy a poner algo para leer para que ustedes puedan ampliar su conocimiento en soteriología. Bien, recuerden que soteriología es el estudio de la salvación. Bien, estamos hablando ahora de la parte final de soteriología y que nos dio tiempo de ver la sesión pasada y tiene que ver con lo de la predestinación y lo del tema de arminianismo, calvinismo, si la salvación se pierde o no, etcétera. Miren, como esta es una sesión muy breve, muy breve, solo vamos a decir lo que sí creemos y tratar de exponer lo más rápido posible porque creemos. La Biblia habla de predestinación. A nadie le cabe duda que la Biblia habla de predestinación y hay sendos pasajes que nos dicen que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, es decir, su conocimiento anticipado. Así que las dos grandes vertientes que hay acerca de la predestinación, una le llamaremos calvinismo, que se le puso así por un tal Johannes Calvino, francés, pero en realidad él fue el que la hizo más patente, pero tendríamos que leer bien a San Agustín, o Agustín si no les gusta el San, para que comprendamos de dónde lo sacó Calvino, ¿sí? Entonces muchas personas son calvinistas de Hueso Colorado, pero la verdad es que no han leído bien a San Agustín. Bien, el punto de leer a Agustín es quebrarse la cabeza un rato, pero tratar de entender su posición o su pensamiento. Bueno, ¿qué es lo que quieren decir en conclusión? Que Dios en la eternidad, o sea, no hay tiempo ni espacio en él tiene todo el control de esto, decidió quiénes habían de salvarse y por ende decidió quiénes habrían de perderse y que en todo caso los que habrían de salvarse cuando Cristo murió en la cruz fue una expiación por el pecado de solo aquellos que él sabía que se iban a salvar, por eso se llama expiación limitada, y que en todo caso los que se iban a salvar y que él ya sabía, y por los que murió en la cruz, estas personas en su gracia y amor del Señor van a ser salvos. Ellos tal vez tienen programado no serlo, o creen que no van a hacerlo, o deciden tal vez en su vida no serlo, pero la gracia no la pueden resistir y los atrae, los llama, ellos aceptan el mensaje de Cristo y entonces son salvos. Y no obstante, todo esto que acabo de decir, aparte de eso, es tal la decisión de Dios, su voluntad soberana, que los va a proteger y conservar hasta el final, es decir, una perseverancia de los santos, así se llama esa doctrina. Bien, si eso fue abrumador para usted, déjeme decirle que ha sido abrumador para muchos. Sin embargo, una, eh, 2/3 de la cristiandad en el mundo tienen este pensamiento, ¿sí? El otro tercio se ha ido eh, diluyendo entre grupos metodistas, pentecosteses, iglesias de Cristo, algunas facciones luteranas, etcétera. Pero la gran mayoría tiene este pensamiento, ¿no? Y eso no significa que sea algo malo, simplemente que usted está invitado a leer sobre el tema y le puedo dar algunas cosas para que lea, no para que se complique, sino para que entienda a otras personas cómo piensan al respecto. Nosotros somos, como dicen las negritas, como dicen las negritas ahí, somos arminianistas, es decir, según Jacobo Arminio, el pensamiento que contrarrestaba al calvinismo era de que
Dios sí nos conoció en la eternidad y sabía que nosotros habríamos de elegir el camino de la salvación correctamente, es decir, elegir a Cristo, y que por lo tanto en el momento en que Él supo que nosotros en su presencia íbamos a elegir a Cristo, perdóneme usted, nos eligió para ser salvos, nos eligió para ser salvos. Y que la expiación en la cruz del Calvario es ilimitada, es decir, para todo aquel que esté en la opción de elegir, para toda aquella persona que quiera pensar en este tema, para toda aquella persona que quiera ser salvo, como también leemos en versos de la Biblia. Así que la expiación es ilimitada. El llamado fue de Dios, o los escogidos de Dios, los que atrajo Dios, eran los que Él en su presencia eh, permitió, lo vio, conoció, y entonces dijo, a estos los elijo. Una más, porque acuérdense que en la otra vimos como 5, bueno, en esta es la segunda. Tercera, pues que además nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos pone en conciencia del pecado a través del Espíritu Santo, a través de algo que le llamamos en arminianismo gracia previniente, es decir, nos permite a través de esta gracia darnos cuenta de que estamos en pecado. Y ahora nos toca a nosotros, después de darnos cuenta que estamos en pecado, elegir buscar de Dios o rechazar el llamado de Dios. ¿Sí? Esto es lo que se enseña, a lo que le llamamos nosotros libre albedrío. ¿Sí? Libre albedrío en la modalidad arminiana, porque también hay libre albedrío en el calvinismo y es un poquito diferente. Escuche, y ya que nosotros somos salvos y que hemos pedido al Espíritu Santo que esté en nuestras vidas y nos santifique y nos ayude, nosotros podemos estar firmes en ese camino hasta llegar a la vida eterna. Mas, si nosotros voluntaria, decididamente, queremos dejar el camino, renunciar a nuestra fe, vivir en pecado, en ese momento nosotros perdemos la salvación, y esa salvación que se pierde solo se podría recuperar si nosotros tuviéramos un arrepentimiento genuino para regresar al camino, que no es lo mismo que el arrepentirse de los pecados comunes del día a día que tienen. Es decir, en el arminianismo no se enseña que los hijos de Dios son hijos de Dios a las 7 de la mañana, pero a las 9 ya no porque cometieron un pecado, pero se arrepintieron a las 11, ya son hijos de Dios otra vez, y luego a las 3 de la tarde volvieron a pecar con algo y entonces se arrepintieron como a las 5 y entonces volvieron a ser hijos de Dios, perdieron, salvaron, perdieron, salvaron. Eso no existe en el arminianismo. Quien está haciendo eso simplemente no está ni en el calvinismo ni en el arminianismo, simplemente no es salvo, ¿sí? Porque no está dándose cuenta que está jugando la salvación. Escuche, en el arminianismo se enseña que si alguien peca, abogado tenemos para con el Padre y Él nos perdona. Pero la condición de hijo de Dios se pierde cuando consciente y voluntariamente, de forma deliberada, se abandona al Señor Jesucristo y no queremos estar con Él. Y entonces nuestra vida se vuelve una vida comúnmente de pecado. Ya no de un hijo de Dios, sino de un hijo del diablo, como enseña en su primera carta el evangelista Juan. Bien, esto es en términos generales, ¿sí? En términos generales. ¿Hay una posibilidad de conciliar ambas creencias? Sí, sí hay posibilidad, por supuesto. Y para eso les voy a mandar un material que me parece bastante bueno de lo que se enseña sobre la conciliación de ambas perspectivas. Pero quiero decirles que para muchos esto es motivo más bien de distanciamiento, de descalificaciones mutuas, etcétera, porque son muy apasionados con estos temas. Lo cierto es que también una es excluyente de la otra si se las observa desde esos ángulos. Pero si se les observa leyendo toda la Biblia, todo el consenso de las Escrituras, es posible hacer un entendimiento de ambos aspectos que enseñan estas corrientes teológicas acerca de la salvación o soteriología. Bien, dicho lo anterior, ¿qué somos nosotros? Somos arminianos.
una de las denominaciones que son arminianas son los pentecosteses y nosotros somos pentecosteses. Ahora, no todos los arminianos son idénticos, pero desde el punto de vista general, nosotros somos arminianistas. Bien, y nosotros enseñamos que la salvación sí se puede perder. Nosotros enseñamos que la gracia sí se puede resistir cuando alguien, aunque escuche el mensaje, simplemente lo rechaza, lo rechaza, lo rechaza, y entonces una persona pudiera no ser ya llamada por Dios por vivir en una vida de rechazo continuo de esta gracia. Por eso cuando oramos por los que queremos que sean salvos, no es que nosotros los salvemos, sino nuestra oración implica que Dios siga teniendo misericordia y le siga hablando a la persona, le siga tocando su corazón, etcétera. Bien, ese es el efecto de por qué oramos así, por qué creemos así las cosas, por qué estamos en esta mentalidad. Bien, estoy leyendo los comentarios. También los cristianos pueden creer la gracia. ¿Sí? Sí, desde el punto de vista de Gálatas 5, sí, no desde el punto de vista de Romanos 8, cuando dice que Él los predestinó. Pero otra vez leo, el entendimiento de ambas debe de verse en la perspectiva de haber estudiado ambas. De otra manera, se pueden confundir, pueden estudiar ambas no para ver si se convierten a la teología calvinista. No, no, no. Ellos son salvos y los arminianistas son salvos también. Solo es el entendimiento a lo que han leído la Biblia y a los pasajes que toman de cómo se da este tema de la salvación en la eternidad. Y nosotros tenemos nuestra perspectiva. Ahora, sin embargo, a veces hacemos una especie de conciliación y utilizamos aspectos de uno y aspectos de la otra para nuestra enseñanza. Pero si me preguntan en términos oficiales, nosotros somos arminianistas. Bien, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre eso? Porque eso sería algo como para estar leyendo y leyendo bastante. Bien, ahora vamos al tema de la antropología, ¿no? Hermano Pedro, Sí, adelante. por ahí hay un comentario en el grupo. Dice por ahí, ¿también los cristianos pueden caer de la gracia? Ya lo tomé en cuenta, ya lo expliqué ahorita, Dan. Ok, gracias. Sí, no, a ti. Sí. Sí, me escucharon cuando expliqué sobre eso, ¿no? Dije Leo, dije Gálatas 5 y mencioné no conforme a Romanos 8, pero que no se trata de invalidar una posición en la otra, pero sí efectivamente son autoexcluyentes en algunas cosas, pero pueden ser conciliables en otras. Y anótense y estudien en el Instituto Teológico San Pablo y les damos todo el tiempo para platicar sobre ello y podemos profundizar. O si no puedes, si eres autodidacta, te doy algunas guías para que puedas leer y además seguramente puedes leer también otras fuentes. Y la idea de esto es, nosotros en ICIAR somos arminianistas. Bien, ahora en antropología, somos criaturas, somos seres creados, ¿sí? Nosotros somos seres creados. Así que fuimos diseñados para la alabanza de su gloria. Algunos evangelistas enseñan que lo tradicional en el mundo pentecostal. En el mundo pentecostal, lo tradicional es lo que dice el canto de que Él te quiere salvar, Él te quiere sanar y también te quiere bautizar. Son nuestros lemas cuando cantamos, cuando evangelizamos, etcétera. En el mundo pentecostal, neopentecostal, carismáticos también, las frases de las campañas son, Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarte, Cristo quiere que tú seas feliz. Y esa salvación que nosotros ofrecemos de la Biblia, hablan de la felicidad en Dios, más no la felicidad que el mundo da, porque si no estaremos vendiendo un producto equivocado. Nosotros no vendemos la felicidad de este mundo, sino la felicidad en Dios. La felicidad de este mundo, pues el que es pobre no puede ser feliz enteramente en cuanto a la economía, pero es feliz en Dios, en que puede dar gracias y esperar en Él, aunque sufra, aunque le duela. Es un tipo de felicidad. Pero nosotros no ofrecemos el regalo de toda la gente va a sanar, ni toda la gente va a tener resueltos todos sus problemas. Y hay estudios muy específicos en la Biblia que nos hacen ver que incluso algunos nacimos para estar como estamos y no va a haber cambio. ¿Cómo? Sí, no va a haber cambio. Y lo podemos ver con ejemplos bíblicos de muchas personas que murieron en las condiciones más terribles. Y aún así, lo que enseñamos
del ser humano es que no fuimos creados para ser, después del Edén, no fuimos creados para estar muy dichosos y muy complacientes con la economía y con las enfermedades, etcétera. El ser humano fue creado en principio para ser feliz, pero porque todo lo estaba haciendo bien en la inocencia, pero después en el grado de conciencia y en su pecado, las cosas cambiaron. Pero lo que sí queda claro que sí fuimos para siempre, el motivo no ha cambiado jamás, es que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Somos sus criaturas. Le tenemos que alabar y rendir adoración a Él y estamos diseñados para eso. Todo comienza en Dios. Fuimos creados para su gloria, no para nuestra gloria, no para nuestra complacencia. El origen humano en el Génesis y en lo que vemos en las Escrituras en general es, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Que mientras estábamos en la tierra tendremos aflicción, pero confiemos, Dios ha vencido el mundo y un día llegaremos a su presencia, pero puede que la aflicción sea toda la vida, la enfermedad sea de toda la vida, el problema sea de toda la vida, y con todo nuestra felicidad no es en cuanto a este mundo, sino en cuanto a Dios. En cuanto a este mundo nos da una paz que el mundo no puede entender para soportar todas estas cosas. En cuanto a este mundo, Dios nos da su amor y su misericordia para poder salir avante en medio de todas las cosas terribles de este planeta. Pero en ICR debemos enseñar la Biblia y la Biblia enseña que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Ahora, ¿cuál es el origen del ser humano? Todos lo saben, Dios lo creó del polvo, donde están todos los minerales y todos los ingredientes que el ser humano tiene, según los científicos también lo dicen. Pero esta creación de polvo del hombre, que se hizo del hombre, le tuvo que poner Dios espíritu o neuma. Nosotros decimos en latín ánima o alma. Dios le puso alma, le puso el espíritu y entonces fue un ser viviente. Ahora, a Eva también la hizo así, pero pues la hizo también con ingredientes de Adán, sus propósitos tendría, ahora no estamos en ese tema, pero se entiende el propósito. Hizo una mujer y Dios le dio también alma y sopló en ella. Bien, ya están dos. Pero los demás, todos los demás, nosotros enseñamos en la iglesia que el alma y el cuerpo se crean a la hora de la concepción. Es decir, Dios no está poniéndole alma a cada bebecito que se tiene en la concepción, como algunas iglesias enseñan. Nosotros somos traducianistas, puedes investigar el término, puedes meterte más al tema, pero la idea es que nosotros creemos que el cuerpo y el alma se crean en la concepción, ¿sí? De allí que el pecado original, que es la enseñanza o doctrina de que todos tenemos tendencia al pecado, proviene precisamente de esto. Y precisamente porque proviene de esto y que está en nuestros genes, está en nuestra alma, toda esta tendencia de pecado, por eso enseñamos que el Señor Jesucristo, cuando el Hijo de Dios se encarnó, solamente fue un vientre prestado, no le pudieron transmitir el pecado original de María, aunque digan las oraciones católicas, sin pecado concebida, pues no hay ningún argumento bíblico que diga que fue sin pecado concebida, ella fue con pecado concebida, pero no le digas muy fuerte ahorita, no sea que el vecino nos aviente una piedra, pero es un tema interesante. El tema es, fue obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso no tiene pecado original, no tenía tendencia al pecado. ¿Sí? Ahora, el ser humano sí lo tiene. Enseñamos esto en el traducianismo. Fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Algunos enseñan, bueno, pero ¿cómo? Entonces Dios tiene brazos, piernas. ¿Cómo es Dios? Entonces somos iguales que Él. Dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen, dijo la Divina Trinidad en el Génesis. Pero lo que tenemos acá en el comportamiento de Dios es antropomorfia y antropopatía. Es decir, nosotros enseñamos que Dios se manifiesta de manera en su lenguaje, cuando nos habla, cuando nos trata de presentar, de manera que parezca humano para que nosotros entendamos a este Dios. Y sus expresiones son como si fueran de humano para que entendamos las emociones. Y se llama antropopatía. Uno es forma y otras son sentimientos. Eso enseñamos nosotros, mas no enseñamos como otras doctrinas que sí tiene realmente brazos, que sí tiene realmente piernas, porque eso sería decir que Dios es corpóreo y Dios es incorpóreo o espíritu, como lo vimos antes. Enseñamos en ICR dicotomía, es decir, que el ser humano está hecho de una parte material y una parte espiritual, ¿sí? Aquí sí puedes decir la palabra parte, no con Jesucristo. Con él debes decir naturaleza humana, naturaleza divina. Aquí nosotros lo que tenemos es
parte material, parte espiritual. Así que, pues hay grupos evangélicos que enseñan, o cristianos de otros grupos que enseñan tricotomía. Tampoco se pierden ni nos perdemos nosotros por creer el uno o el otro, solo es la forma como abordamos el tema y lo entendemos, ¿sí? Y los dos usan versículos bíblicos. El fundamental en tricotomía es que cuando una persona, pues él va, espera un lugar para ser juzgado, ya sea que va al cielo o que va al infierno, el cuerpo al polvo y el espíritu va a Dios que lo dio, y la tricotomía funda su intención allí, como diciendo, se refiere a aquello que fundamentalmente hace que los hombres, los seres vivos, todos en general, vivan, ¿sí? Vivan, y que es de Dios. Esto es muy interesante, el tema de la tricotomía. Para leerlo, les puedo poner una bibliografía ahí para que lean la postura de tricotomía, pero no es para que se queden allí, sino es para que conozcan otro punto de vista. Yo les quiero decir que nosotros enseñamos que simplemente hay una parte material, soma, y la parte espiritual, neuma. Es decir, a la parte espiritual la llamamos indistintamente corazón, espíritu, mente, alma, ¿sí? Y contiene, y contiene nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, que es lo que nos hace ser una persona en filosofía. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si estamos bien hasta ahí, somos dicotónomos. Eso enseñamos en la ICIAR. Por favor, deja tus preguntas en el chat si tienes alguna duda y yo con todo gusto lo puedo ver. Bien, ahora, neumatología del Espíritu Santo, neuma, espíritu, ¿no? El estudio tratado acerca del Espíritu. Bueno, el Espíritu Santo. Sé que en sus Biblias ustedes le tienen mucho cariño a la Reina Valera 60 y que por lo tanto, como le tienen mucho cariño, son muy apegados a lo que leen allí, y es una versión que amamos en general. En esta versión, Reina Valera 60, como en otras versiones cristianas, eh, bíblicas, perdón, quiero decir, otras versiones bíblicas, la palabra espíritu, cuando le ponen con mayúscula, de inmediato identificamos que se trata del Espíritu de Dios, ¿sí? Y cuando se pone con E minúscula, la leemos de inmediato como que se trata solamente de hablar de espíritu en lugar de cuerpo. ¿Me explico? Bien. Sin embargo, quiero decirles que esto ha sido a través de los editores que han hecho su gran esfuerzo a través de los años y de los siglos para que tengamos ediciones cada vez más entendibles, ¿sí? Más entendibles. Pero no significa que en el original estuviera todo acomodado como ahora lo ves. Así que por eso a veces tenemos ataque de otras creencias acerca del Espíritu Santo, porque a veces ellos dicen, no, es que eso era con E minúscula, ustedes la quisieron poner así, con E mayúscula, pero era con E minúscula, etcétera, etcétera. Y no está tan ajeno, es real. Y no tan solo eso, también la forma como está la sintaxis de la Biblia, es decir, el orden de las palabras. A veces ese orden tú lo tienes bien acomodadito y bien bonito y bien visto ya en la versión que tienes, gracias a la sangre, sudor de todos estos eh, hombres y servidores de Dios que han hecho los trabajos de las traducciones y las ediciones bíblicas. Más, de todas maneras, en los idiomas originales no era tan sencillo identificarlo y reconocerlo. Pero eso no significa que estemos en un error. Eso significa que costó mucho trabajo, pero mucho trabajo, el que tuviésemos más asequible y más fácil de comprender si se refería a espíritu con E minúscula, al espíritu del hombre, etcétera, o E mayúscula al espíritu de Dios. Dicho lo anterior, vamos a dar por sentado que lo que estamos usando con E mayúscula en la Reina Valera 60 va bien en lo general, está bien en lo general. Bien, tendremos que decir que el Espíritu Santo es Dios, que es una persona, que habita al creyente que ya es hijo de Dios, porque hay creyentes que no pueden ser hijos de Dios, pero vamos a decir creyente salvo, lo sella, le garantiza la salvación, lo prepara, lo santifica, lo guía, lo potencia, le da poder, ¿sí? Y le otorga dones especiales. ¿Vieron que separé, le da poder de le otorga dones especiales? Ah, bueno, porque le da poder y no significa que tiene dones especiales del Espíritu Santo. Bien, estamos hablando de que nosotros enseñamos que los dones especiales del Espíritu Santo son carismas, porque es el término griego que se puso allí, pero se los puse para que lo recordáramos. Significa obsequios o regalos, no significa nada más. Hay movimientos actualmente evangélicos que son carismáticos, incluso ha habido una estructura carismática en la Iglesia Católica y en otros grupos, ¿sí? Pero carismático, lo que resaltan es que
están tratando o están enseñando las doctrinas del Espíritu Santo en cuanto a sus dones espirituales. ¿Sí estamos? Bien. Entonces, pero la palabra carisma o dorian, que es la otra palabra griega que se usa, por ejemplo, en por gracia sois salvos, por medio de fe, esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La palabra y es dorian, pero como se usó acá carisma, que es otro vocablo para también decir regalos, entonces por eso usamos la palabra carismático en el sentido de los dones especiales del Espíritu Santo. Bien, esto es lo que hace el Espíritu Santo y todo eso lo entendemos de la Biblia, lo recogemos de la Biblia, lo compilamos, lo enseñamos y es nuestra doctrina. Por eso somos una iglesia pentecostés, porque además de creer en estos asuntos, también creemos en otros que les voy a mencionar en la siguiente lámina. Pero hasta ahí también todas las iglesias evangélicas creen lo mismo hasta aquí. Pero nosotros nos distinguimos en el aspecto pentecostal por otros aspectos que ahorita les voy a mencionar. Bien, ¿de dónde procede? Bueno, de esto se pelearon la iglesia ortodoxa griega y se pelearon los cristianos romanos de Occidente, es decir, la iglesia católica actual contra la iglesia ortodoxa actual, y se dividieron, según ellos, que por el pleito de que de dónde venía el Espíritu Santo. Les digo algo, en realidad era por poder, propiedades y un montón de cosas, pero bueno, este fue el pretexto, la doctrina. Y entonces, ¿nosotros qué enseñamos? Bueno, ustedes vieron los 8 puntos o dogmas principales de la ICR, ¿sí? Y nosotros enseñamos, y si ustedes ven en un libro de historia de la iglesia ICR, que deberían tener uno y si no, tener acceso a la lectura de uno al menos, y conocerla, dice que Jesucristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Bueno, a fuego por las lenguas de fuego que vimos el día de Pentecostés. Espíritu Santo, es decir, con lo que Él nos da acerca de sus dones. Bien, eso es lo que enseñamos en el dogma. Bien, la Biblia explica que procede de ambos, ¿sí? Y entonces ese fue el pleito de la Iglesia Católica con la Iglesia Occidente, con la Iglesia Oriental en aquellos siglos pasados. Bueno, la verdad es que procede de ambos, porque el Padre envía al Espíritu Santo, pero el Hijo lo pide, y luego también el Hijo habla de que también Él bautiza. Entonces, lo hacen indistinto entre los dos, porque así funciona la Trinidad. Aunque tienen roles específicos, los tres interactúan en toda la obra, desde la creación y hasta todo lo que se hace actualmente, ¿sí? Pero bueno, en la Biblia a veces se nos especifican ciertos roles para cada uno. Procede de ambos, ¿sí? Tenemos el don del Espíritu Santo, todos. Nosotros enseñamos que el don del Espíritu Santo lo tiene toda la iglesia. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Pues es el Espíritu Santo mismo. Eso es lo que tenemos, al Espíritu Santo en nuestras vidas como hijos de Dios. La iglesia no tenía esa interacción con el Espíritu Santo antes de Pentecostés, no de esa manera como se manifiesta a partir de Pentecostés, de que tuviese esa relación con los seres humanos, porque en la antigüedad solamente eran funciones específicas con personas específicas cuando Dios quería revelarse a través de estas personas, sean profetas, sean videntes, sean líderes, sean patriarcas, etcétera. Bien, ahora, observa, pero ahora tenemos todos ese don. Bien, pero no confundir el don del Espíritu Santo a los dones que da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Ahí ya no dice que los reparte el Padre, no dice que el Hijo, no. El don del Espíritu Santo provino porque lo prometieron para nosotros, ¿sí? Y lo tenemos, ya lo tenemos. Pero los dones del Espíritu Santo es lo que comúnmente llamamos nosotros bautismo del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo. Bien, en neumatología enseñamos que somos pentecosteses. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos que para decir que alguien ha recibido carismas, ¿y qué dijimos que eran carismas? Los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Se requiere hablar en lenguas como señal para decir que los tiene. No toda la cristiandad cree en esto, ni todos los pentecosteses de todos los tipos creen esto, porque es un ramillete muy amplio para estudiar y para hablar. Pero nosotros estamos en esta creencia, en esta doctrina, en esta enseñanza. Sí, bien, pertenecemos a un pentecostalismo clásico. Desde ese punto de vista somos clásicos, no somos neopentecosteses, no somos carismáticos. Hay un evangelismo, se llama evangelicalismo empoderado. Hay un libro que
tuve que leer sobre eso. No lo he visto en español, pero está muy bien. Eh, y habla de lo que en historia sí he podido ver, que durante la época de la iglesia, cuando empezó el mover o despertar de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, muchas iglesias se llamaban simplemente bautistas, metodistas o presbiterianas, pero tuvieron este mover del Espíritu Santo y se pusieron afuera en sus rótulos pentecosteses. Pero algunas dejaron de serlo porque no les gustó lo exagerado, lo extrovertido de algunas personas en sus demostraciones de tener dones del Espíritu Santo. Eso es un tema aparte que no vamos a profundizar. Y se quitaron eso y dijeron, no, solo somos bautistas, solo somos presbiterianos, pero empoderados. Es decir, creemos que los dones del Espíritu Santo los tenemos, se pueden demostrar porque alguien habla en lengua, se pueden demostrar porque alguien sana enfermos, se puede demostrar porque alguien es poderoso en la enseñanza, que alguien es buen predicador, etcétera, o revelaciones de Dios y guía para la iglesia, pero no significa que hable en lenguas para decir que tiene esos dones, puesto que los dones por sí mismos se demuestran según los 9 tipos de dones. Bien, así que por eso nosotros no nos clasificamos en otros grupos, porque son distintos en varios aspectos. En este precisamente de la señal de habla en lenguas es uno, o la manera de las demostraciones extrovertidas es otro. Bien, somos continuistas porque creemos que no han cesado ni los dones ni los milagros que el Espíritu Santo puede hacer a través de la vida del creyente. ¿Sí? Así que somos continuistas. Creemos que se pierden los dones, creemos que se pierden los dones. Todavía hay personas en las iglesias evangélicas ICR, algunos que por no tener buena enseñanza, no tener buena doctrina, a veces enseñan cosas que se han juntado con otros hermanos, etcétera. Pero nuestra enseñanza es, si se pierden, los dones no son irrevocables. Terrible interpretación bíblica cuando agarran a Romanos y a Pablo hablando de los dones irrevocables de Dios para el pueblo de Israel, que no tienen nada que ver con los dones del Espíritu Santo. Sí se pierden, por supuesto, cuando Dios lo dispone, cuando Él quiera, como Él quiera, porque es lo que Él hace y como Él se mueve. Nosotros no podemos definir en qué momento, cómo lo hace, etcétera, pero Él tiene su soberanía sobre estos aspectos de los dones espirituales. Los dones son repartidos como el Espíritu Santo quiere, ya lo habíamos dicho. Ahora, el texto de Marcos, cuando dice, estas señales seguirán los que creen en mi nombre, implican a toda la iglesia. El texto es genuino, es correcto, implican a toda la iglesia, pero no significa que toda la iglesia practica los mismos dones. Por eso Pablo hace un estupendo estudio acerca de los dones espirituales y por supuesto nos va desmenuzando las operaciones, ministerios y dones que el Espíritu Santo hace y que no todos tienen lo mismo, porque así le complace a Dios que el cuerpo humano también tenga funciones diferentes y dones diferentes. Así que eso es lo que enseñamos respecto al Espíritu Santo. Es una persona. Si alguien cree que es una fuerza, una influencia, etcétera, es una persona. Piensa, siente y quiere y dispone cosas. Hay un libro que también que les voy a poner de bibliografía para que lo vean sobre este tema y muchos más. Para los que les gusta leer y quieren ser mejores instructores de escuela dominical y estar preparados para las preguntas que nos puedan hacer en clase los alumnos. Dentro de doctrinas fundamentales, y vamos terminando ya este punto, está el hablar de seres celestiales, ángeles y demonios. No a muchos les gusta hablar de los demonios, ¿verdad? Algunos libros hasta los ponen como directamente demonología, la parte del estudio de los demonios, pero pues como resulta que hay unos libros que son medio siniestros y que venden luego en librerías, pero son más bien para que adoren a los demonios y traten con los demonios, así que por eso ese nombrecito casi no se lo usa en términos religiosos. Solemos decir simplemente angelología y ahí hablamos de los demonios. Pero bueno, no tiene nada de malo decir demonología. ¿Qué son? Seres celestiales, son creados. ¿Tienen voluntad? Sí, sí tienen voluntad. La Biblia enseña que muchos de ellos decidieron abandonar a Dios y prefirieron a Luzbel o Luzbella, así que tienen voluntad. Eh, Son muy fuertes. Dice la Biblia que a nosotros nos hizo menor que los ángeles. Eh, los ángeles son más poderosos en fuerza. Vean el simple agarrón que tuvo Jacob con el ángel. Los ángeles pueden encarnarse, sí, claro.
seres celestiales se han aparecido y han tratado con el hombre a través de lo largo de la Biblia y claramente se ve que son corpóreos. Oh, es que a lo mejor fue ilusión, nada más los vieron. No, lean con detenimiento y vean cómo eh, guisan, jalan, tocan, son corpóreos en ese aspecto, ¿no? Entonces, al margen de que otros casos pudieran ser debatibles, la mayoría son claros que son cuando Dios quiere, se encarnan, cuando Dios lo dispone, son corpóreos, pero en realidad son espíritus, los ángeles son espíritus, estos seres. Tienen una clasificación, muy probablemente tengan una jerarquía, como lo podemos ver en algunos pasajes de la Biblia, según su control, dominio, manejo de regiones, zonas o, o número de ángeles, como fueran los ejércitos, ¿verdad? Potestades, principados, etcétera, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, etcétera, etcétera. ¿Tenemos nombres de los ángeles? No, no tenemos más que los que la Biblia refiera. ¿Eso significa que los demás tienen nombre? Muy probablemente tengan nombre, los ángeles todos, pero revelados en la Biblia, no. Oiga, pero es que están revelados en libros apócrifos. Ah, bueno, no están en el canon bíblico, así que yo no puedo decir que ese es su nombre, o etcétera, etcétera, como algunos nombres de ángeles que aparecen en libros de angelolatría. Alguien me escribe por favor en el chat qué es la angelolatría. Escríbalo rápidamente. Angelolatría. Bien, mientras seguimos exponiendo, decimos que tienen entonces esa posibilidad. Los ángeles caídos, por esa voluntad que tienen, pues se cayeron. Oiga, pregunta. Y si el diablo es el tentador para nosotros, pues, pues es el único tentador o hay más de un tentador. Aparte del diablo, algo más nos tienta, nos produce pecar. Y la pregunta también, ¿y al diablo quién lo tentó en el cielo? ¿Qué creemos iniciar acerca del mal? ¿Qué es lo que pensamos acerca del mal? Podemos encontrarlo también a través de los diferentes hechos que vemos en la Biblia. La angelolatría, muy bien, Gaby López pone, es la adoración de los ángeles, una práctica que consiste en rendir culto a estas entidades celestiales. Muy bien, gracias Dan por escribir la pregunta otra vez. Muy bien, dice Lupita, el estudio de los ángeles. No necesariamente, Lupita, el estudio de los ángeles sería angelología, ¿sí? Angelología. Angelolatría viene con dos términos, lo de angelus y el de latría. Latría es adoración, la adoración de los ángeles. Eso es la angelolatría. Y angelología es el estudio de los ángeles. Son cosas diferentes. Bien por el que acertó, muy bien por los que están participando. Gracias, Dan, por ponerlo. Es la adoración culto indebido a los ángeles. Ya le pone la palabra indebida, considerándose una práctica prohibida en la doctrina cristiana que enseña que solo Dios debe ser adorado. Muy bien, Dan, muy bien, gracias. Así que entonces, hasta ahí vamos bien. Hay personas que les ponen nombres a los ángeles y luego los quieren adorar porque dicen que este ángel me ayuda para esto, este ángel me ayuda para el otro, este es mi ángel de la guarda, este es mi ángel y le empiezan a poner así una serie de ángeles. La creencia del ángel de la guarda la basan en la escritura cuando dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. No se refiere a que tengamos un angelito necesariamente por ese verso bíblico. Ahora, podemos suponer que no conceder, porque no tenemos un texto escrito, pero podemos suponer que Dios en su gracia hace lo que debe para enviar a los ángeles que quiere, como Él desea, para proteger. Tenemos base bíblica para decir que Dios cuando quiere proteger, manda no uno, sino cientos de ángeles, ¿verdad? Pregúntenle a Eliseo con Giesi. Bien, y tenemos entonces un montón de actividades y funciones que los ángeles hacen, pero no tenemos por qué adorarlos. No tenemos por qué rendirles culto. La Biblia enseña que no debemos de postrarnos. Tenemos bases bíblicas para ver que no hay que postrarse, no hay que adorarlos. ¿Podemos reconocer algo en ellos? Claro, eso sería reconocimiento, siempre es la palabra alabanza, pero una cosa es alabanza y otra cosa es adoración. ¿Me explico? Nosotros no estamos para rendirle culto ni tributo a los ángeles. Bien, entonces ahí lo tenemos, gracias a Obed por ampliarnos lo de angelolatría, que es la separación de los vocablos que mencioné, angelus y latreia. Muy bien, así está. Bien, gracias, Obed. Ahora,
mucha gente al hacer angelolatría termina adorando demonios. Tengamos cuidado, nosotros por eso no enseñamos estas cosas. Enseñamos angelología, conocer a los ángeles, su misión, su función, a estos mensajeros de Dios, a estos servidores de Dios que nos pone para apoyarnos en muchas cosas que a veces ni siquiera estamos conscientes de ellos, pero otra vez nosotros no los adoramos. Los demonios o espíritus caídos son ángeles caídos, perdón, espíritus inmundos. Les gusta vivir en los aires, la Biblia lo dice, que está repleto de espíritus inmundos. Les gusta habitar cuerpos, ¿verdad? Vemos que poseen personas, y no solo personas. Es interesante estudiar y preguntarse por qué le pidieron a Jesús los demonios de Gadara, el Gadareno, por qué quisieron irse a los cerdos, ¿no? Digo, hay muchas hipótesis y pensamientos, opiniones, pero no dice con claridad, pero lo cierto es que dijeron, déjanos entrar en esos puercos. Y los pobres maganitos se despeñaron. También hay base bíblica con eso para decir que un animal puede ser poseído. Por supuesto, los animales también pueden ser poseídos. Siempre cuento, cuando doy clases en el instituto, siempre cuento la película de Garras, una película muy, muy buena que se la recomiendo, muy, muy buena, sobre dos leones que de la vida real, está en la historia, que mataron muchas personas mientras construían un tren en África. Ahí dice todo el lugar. Ahí ven el detalle, vean la película, no quiero hacer spoiler de la película, pero los cazadores de leones, una tribu de africanos, que ahora no recuerdo el nombre de esa tribu, se fueron cuando vieron a los leones. Dijeron, no, nosotros no cazamos demonios, cazamos leones, y esos son demonios. Y pues hacían cosas los leones que no hacían los leones normales, según los que cuentan la historia. Y está en el Museo Natural de Chicago, ahí los cabezas de estos leones. Escuche, los demonios, ¿por qué quieren cuerpos? No lo sé, pero quieren cuerpos. También quieren quedarse con lugares que ellos creen suyos. Así que no es que la iglesia ICIAR enseña las clases embrujadas son así. No, no hay una doctrina que lo enseñe así, pero enseñamos lo que dice la Biblia y sí creemos que se hacen posesiones de personas, pero también les gusta quedarse con cosas. Por eso a los jóvenes hay que enseñarles a distinguir qué ponerse y qué no ponérselo. Muchas cosas que venden luego, cosas que se ofrecen en tus tantos tianguis y ventas de cosas y que a veces tienen un ojo y a veces tienen esto y ya no saben ni qué se cuelgan, ¿verdad? Pero no es que seamos legalistas y digamos sí, no a las cosas, pero sí a que estemos en conciencia que así como hay consagración de las cosas de Dios en los utensilios, trajes, ropa, lugar, desde el tabernáculo y hasta la fecha en los templos, así también Satanás imita y consagra cosas. Bien, son las actividades de los espíritus. También hacen asedio, acosan, lo que le llamamos nosotros comúnmente opresión, opresión, que no es lo mismo que posesión. Esmeralda, la película se llama Garras. Garras en español. En inglés no sé cómo le pusieron, pero no decía garras en inglés, decía otra cosa. Pero en español encuentras como garras. Sale por ahí Val Kilmer, para que lo busques también, con ese lo ubicas. Bien. Gracias, hermana Connie. Mira, no lo hagas, no soy consiervo tuyo de tus hermanos. Gracias. Ahí está una referencia bíblica a el tema que dije hace rato sobre no adorar a los ángeles, no adoremos a los ángeles. Recuerden que no me da tiempo a mí a través de estas sesiones de que les dé todo lo que ustedes deberían de saber en cuanto a textos bíblicos. Entiendo y creo que como instructores ustedes leen mucho la Biblia, pero les doy lo que sí creemos y esto ustedes tienen que sustanciarlo, tienen que sustentarlo, tienen que fundamentarlo con las escrituras para no quedarse solamente con lo que veamos en el curso, ¿va? Eso ya es nuestro trabajo. Bien, así que estos espíritus nos susurran, nos dan ideas, son engañadores y hay mucha base bíblica para ver cómo incluso dicen, yo iré a hacer esto, yo voy a engañar, yo voy a hacer, tienen con que lean también Job, como el diablo siempre está buscando cómo poner trampa, pero a los hijos de Dios no nos esperan los encantamientos, bueno, y a los hijos de Dios, si somos hijos de Dios, somos propiedad del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, no puede estar endemoniado. Si tienen historias de un hermano que se endemonió, uh, bienvenidas, no las vamos a escuchar hoy, pero bienvenidas. Pero no significa que era una persona
que tenía adentro en su vida al Espíritu Santo y fue poseída. Era una persona que tuvo en su momento entonces al Espíritu Santo en su vida como salvo, pero ¿en qué momento él renuncia a Cristo? ¿En qué momento él decide ser una persona sin Dios? Yo no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que teológicamente, bíblicamente, un hijo de Dios no tiene endemoniado un pedazo de su cuerpo, un brazo, una mano. Eh, pero es que un hermano oró por él y dijo, reprendo espíritu de enfermedad de la mano, y la mano sanó. Bueno, es que Dios a veces no opera por tus tecnicismos de cómo hablas con él. Simplemente operó por la fe que pediste sanidad para él, pero pues, el hermano que no tenía discernimiento de espíritus, de haberlo tenido, se habría dado cuenta que no era ningún demonio, pero no lo tenía, pero tenía fe y tenía el don de sanidad. Bueno, y sanó la persona. Pero no puede ser que un pedazo de tu cuerpo esté poseído y otra parte no. 20% poseído, 80% no poseído. Es antibíblico. Es antibíblico. Por eso enseñamos Biblia en ECR. Cuidado con enseñanzas que vienen de testimonios de personas como si fueran los testimonios, el evangelio. Los testimonios no son el evangelio, grábatelo. El evangelio es lo que está en la palabra de Dios. Tu testimonio, tu vida, como Dios te alcanzó, no es el evangelio. El evangelio es la palabra de Dios. La doctrina procede de la palabra de Dios. Lo demás solo son cosas que podemos compartir como nos sucedieron, que no necesariamente significa que sean doctrina y que así tenga que pasarles a todos. Bien, leo aquí y dice, muy bien, The Ghost and the Darkness. Obed, qué barbaridad, qué rápido eres. Y está en Prime Video. Muy bien, Dios mío. Ghost and the Darkness. El fantasma y la oscuridad. Bueno, ya tienen ahí el nombrecito para que se ubiquen de leones poseídos por demonios. ¿Cuándo surgió Fortaleza para el Alma? Vino hermanos de Iglesia Central y un estudio sobre los y principales y fortalezas o principados y fortalezas. Hermano Emilio, se refiere a principados y fortalezas, ¿es correcto? Hablando de cosas espirituales, ¿cierto? Y que hay que romper con ellas. De eso trataba el tema de luchar contra estas huestes. ¿Voy bien? ¿A eso se refiere? Si es así, ahí lo pone en el grupo, en el chat, por favor. Bien, así que en doctrina de seres celestiales, muy bien, hermano, ya lo leí que sí. En seres celestiales tenemos estudios sobre estos seres. Bien, hasta ahí, ¿alguien tiene duda? Por favor, pregunte con confianza. Vimos estas doctrinas. Son fundamentales, son esenciales. Puedes leerlas. Tenemos el libro de teología del hermano Alberto Blasco Asensio. Es publicación de difusiones interdenominacionales. Puedes leerlo. Voy a escribirlo en el chat para que no lo olviden. Tenemos también Cuál Camino de Editorial Vida de Walker. Se los voy a poner para que lo lean. Tenemos también Teología Bíblica y Sistemática de se me fue el nombre de él. Hoy se lo pongo en el chat. Pueden leer. Bien. Vimos neumatología pues, sobre Espíritu Santo. Recuerden, lo que nos caracteriza como pentecosteses es que creemos que están vigentes los dones. Somos continuistas, ¿sí? Están vigentes, ¿sí? Los dones del Espíritu Santo y todos los milagros que operan, las sanidades, etcétera. Vimos que el Espíritu Santo es una persona, es Dios, nos habita, nos sella, ¿sí? Garantiza nuestra salvación porque Él es las arras de nuestra herencia, dice la Biblia. Sabemos que vamos a estar con Él, nos va a guiar hasta el fin. La obra que comenzó a nosotros la va a acabar. No tengas duda si eres hijo de Dios. No renuncies, no te salgas, no te vayas. Quédate. Bueno, Dios está con nosotros. Bien, neumatología. Vimos antropología. ¿Quiénes somos? Fuimos creados. ¿Cómo se crea el alma? Alabanza de su gloria. En realidad somos similares a Dios solo en la antropopatía, no en la antropomorfia. No somos la forma de Dios y Dios no tiene nuestra forma. ¿Se da cuenta? Bien, en soteriología ya vimos, Dios nos creó para su gloria, sí, pero además quiere que seamos salvos también y nos eligió en la eternidad en su presencia de que le elegiríamos. No es discriminatorio, Dios ama que todos se arrepientan, que ninguno se pierda, todos procedan al arrepentimiento. Somos arminianistas, cuida la salvación en el sentido de sigue en el camino y ten comunión con Él, porque tú no haces más nada por Él, Él hace por nosotros
la salvación. Tú solamente permaneces en él. Bien, soteriología. Vimos entonces que el hombre se cayó, pero nos envió a Jesucristo para salvarnos de nuestro pecado. Él hace todo, somos monergistas. Vimos también que hay que cuidar muy bien cómo enseñamos acerca de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, y todos estos aspectos, para que no se hagan en curva otros grupos y otras creencias. Vimos, por supuesto, acerca de quién es Dios, su naturaleza y sus atributos morales, ¿verdad? Que Dios es espíritu. Todo esto vimos en esta parte. Espero que eso te haya causado ganas de leer y no que te cause pesar, porque puede ser mucha información, pero es lo que creemos en nuestra iglesia. Bien, vamos a ver la sección Sociedad y Cristianismo. Estamos en Sociedad y Cristianismo ahora. Es otra forma como expresamos doctrinas nosotros en la iglesia. En Sociedad y Cristianismo, una de las cosas que debemos de comprender muy bien es los liderazgos. La palabra líder es una palabra que casi no se ha querido usar hace algún tiempo, casi hasta la prohibían iniciar, porque, porque hay gente que como le encanta ser liderillo, decimos por allí, a hacerse de algún tipo de reconocimiento y esto se asociaba con esa palabra, pero en realidad es un término inglés, del idioma inglés, porque líder solo significa guía, es todo lo que significa líder, nada más guía, ¿sí? Y nosotros como cristianos, cuando tenemos a cargo personas, somos líderes. Si tú eres el encargado de la limpieza en la iglesia y tuvieras dos personas que te ayudan y tú los lideras, los guías, tú eres su líder. Ustedes son líderes en la iglesia, son líderes, definitivamente son líderes. Podemos ser malos líderes o buenos líderes, pero somos líderes porque estamos a cargo de personas. Si tienes a cargo alumnos, si eres pastor, tienes a cargo la feligresía, eres un líder, puedes ser buen líder o mal líder. Pero la idea es que en la iglesia el liderazgo se expresa a través del pastorado y los ministerios, ¿no? Bueno, nosotros decimos aquí pastores y ministras, tenemos por ahí todavía un concepto que no ha sido cambiado, que a las mujeres no les dicen pastoras, porque en la Biblia no se refiere en ningún momento a el término pastora en la Biblia. No vamos a entrar en conflictos ahora porque eso sería debatir un buen rato sobre textos bíblicos y argumentos lógicos sobre el tema. Pero enseñamos en ICIAR que les decimos pastores a los varones y a las mujeres les decimos ministras. Antes se les decía obreras, ¿sí? Son ministras. Bien, ministras de culto. La forma de gobierno en nuestras iglesias, ¿cómo es? Nosotros enseñamos que es congregacional y es presbiterial. ¿Por qué enseñamos esto? Bueno, porque en la congregación, el pastor que está allí en esa congregación, ¿sí? Generalmente se refiere a la congregación con el respeto de consensar, revisar, etcétera. Eso debería ser. Hay pastores autoritarios que no tienen eso. Nosotros no enseñamos el autoritarismo en ICIAR. Que lo practique algún pastor no significa que lo enseñamos. Recuerden, no podemos guiarnos por los malos ejemplos, ¿sí? Sino que somos congregacionales en ese sentido. Ahora, ese término congregacional desapareció en la historia de la iglesia prácticamente a principios del siglo XX, porque las iglesias congregacionales se dieron en aquellos grupos de iglesias en los que no admitían que una iglesia superior o un gobierno superior eclesiástico dominara las decisiones de esa iglesia, así que eran como iglesias independientes. Su forma se llamaba de gobierno congregacional, como iglesia independiente. Las iglesias que pertenecían a algún grupo denominacional, por ejemplo, si eran bautistas, dicen, bueno, pertenecemos a la Convención Bautista del Sur, o somos unas iglesias pentecostés que pertenecemos a las asambleas de Dios en Estados Unidos. Ah, bueno, pero había congregaciones que decían, no, yo quiero ser independiente y me gobierno con mi congregación congregacional. Bien, así que el término como denominación desapareció y después fue suplido por otro. No quiero marearlos con la historia, porque es más largo. Pero eso no significa que no existe una forma congregacional, es decir, la congregación generalmente toma sus decisiones como congregación, aunque se debe estructuralmente a un presbiterio, por eso es presbiterial.
La palabra presbiterial viene de presbiterum en griego, que significa anciano. Bueno, un ancianado. Antes decíamos el anciano director de la ICIAR, ahora ya no se dice eso, ahora se dice el pastor general, ¿sí? El pastor presbiterial todavía es el pastor presbiterial porque antes sería un anciano para el presbiterio, para el estado de Veracruz, por ejemplo, ¿sí? Ahora es simplemente presbiterial. Bien, pastor presbiterial. Bien, su gobierno es así y nosotros vamos hacia arriba. Del pastor presbiterial se debe al pastor general y a los pastores con autoridad nacional, así se llama, y que pertenecen a la asamblea numeraria. Bien, algo así como el consejo de administración o la asamblea de accionistas o algo parecido. Bien, eso es lo que enseñamos. ¿Es bíblico? Sí, sí es bíblico, ¿sí? Aunque los nombres que podríamos encontrar para gobierno más prácticos o comunes serán pastores y obispos, y nada más. Pero ahorita lo vamos a ver en otra sección. Bien, eh, queda clara la parte de pastorado, ministras, y que nos debemos como congregación a un presbiterio, a un ancianado, ¿verdad? Bueno, en fin. No son ídolos, solo son títulos que la Biblia confiere como pastores y obispos, sin supremacía. Es decir, no deberíamos de tratarnos de una manera despectiva, menospreciando, pero tampoco faltando al respeto al que tiene una jerarquía mayor. Simplemente son hermanos que tienen esa función. Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Pero no presentamos una devoción como algunas religiones lo hacen y como algunos en algunas iglesias cristianas evangélicas y también iniciar, a veces hacen en el trato hacia los hermanos. Solo es respeto, más no tampoco pleitesía. Bien, ahora, y los cristianos debemos de evitar eso. Si algún alumno, algún miembro de la iglesia te trata con una pleitesía exacerbada, mayormente un trato, a veces es por cariño y el cariño no se desprecia, pero siempre debemos mantener una posición humilde y decir, hey, yo soy como tú, nada más que me tocó a mí estar a cargo de ti, eso es todo. Y estoy para servirte. La palabra siervo de verdad debe ser un servidor y no un título oneroso y a veces hasta vergonzante que veo en algunas personas. Bien, los títulos de la Biblia eran pastores y obispos. Los dones, ministerios y operaciones son cosas diferentes. Es que en unas iglesias enseñan que son pastores y arriba de ellos hay profetas y arriba de ellos hay apóstoles. Ah, con todo el respeto, ya no manejamos el término apóstol porque bíblicamente consideramos que los apóstoles eran los que vimos en la Biblia y nada más. Pero la palabra apóstol significa en griego uno que es enviado. Eso significa apóstol. Así que en términos generales, si al hermano Obed lo mandan, lo envían a la Sierra Chinanteca para ser ministro de culto allá, en términos griegos dirían que es un apóstol porque fue uno que es enviado, pero, pero ya no usamos esos términos para no confundir con el apostolado bíblico. En ICIAR no enseñamos ese apostolado que otras iglesias enseñan. Tampoco enseñamos que el profeta es mayor que el pastor, pues los dones, los ministerios y las operaciones son cosas diferentes a la jerarquía. La Biblia no nos enseña en ninguna parte que son jerarquías, sino más bien ministerios, dones, operaciones, las diferentes cosas que se muestran en el Nuevo Testamento. Si hasta ahí estamos bien, entonces tenemos un liderazgo sano. Si el pastor es una persona que con la congregación se muestra en diálogo, en consenso, pero no significa que también el pastor va a hacer lo que la congregación quiere, porque a veces queremos que el pastor haga lo que nosotros decimos, porque somos muchos y somos mayoría y queremos que haga lo que nosotros queremos y nos enojamos porque nos ha pasado de alguna manera en alguna ocasión. Debemos saber distinguir que tiene la responsabilidad ante Dios de hacer lo que la Biblia dice, lo que la Biblia dice. Si toda la congregación dijera, hermanos, nosotros queremos que ahora usted bautice a los niños desde bebés porque nos gusta, el hermano, aunque toda la congregación dijera eso, tiene que hacer lo que la Biblia dice y no lo que la congregación quiere. Pero bueno, hay que considerar que eso es lo que tenemos que evaluar, qué es lo que el pastor está disponiendo. Oye, pero podemos hablar con el pastor si está disponiendo una cosa bárbara y algo que está fuera de la Biblia. Por supuesto, definitivamente. Es que la Biblia dice que no toquemos a los ungidos. Cuidado
con los amagos usando textos bíblicos de manera equivocada. El respeto es importante y debemos hablar con el pastor con sumo respeto, ¿sí? Pues Dios lo puso en ese cargo, en ese ministerio. Pero no significa que tenemos que estar de acuerdo con lo que sea antibíblico o en lo que no sea correcto. Leonardo pone por aquí, hermano, pero hay dones mayores que otros. Yo diría que mejores, definitivamente hay dones mejores. La Biblia no me plantea necesariamente mayores, pero sí me plantea mejores. Y si tuviéramos que hablar de mejoría, hay cosas que son más efectivas. Por ejemplo, si hablamos en lenguas y nadie nos entiende, solamente es edificación para sí mismo. No significa que sea menos que otro don, pero solo es bueno para el que lo está hablando. Más, si hay intérprete, entonces se le dice a la congregación lo que está diciendo. El profeta tiene en el idioma del pueblo, ¿sí? La palabra de Dios y la revela a la gente y tiene mayor beneficio cuando esto es así, si es que se está dando a entender y es usado por Dios. Definitivamente, yo diría la palabra mejor, pero no mayor, y para distinguirlo, porque mayor me implica jerarquización. Bien, pero sí puedo decir la palabra mejor, estoy de acuerdo con lo que pone Leo. Muy bien. Estamos hablando de la importancia de que dentro de la sociedad y el cristianismo nosotros interactuamos con personas, con seres humanos, ¿sí? Y al final en una iglesia están muchos voluntarios. Y a veces, aunque nos desesperamos y quisiéramos que todos hicieran lo que nosotros queremos que hagan, pues son voluntarios. Son voluntarios. Así que tengamos en cuenta esto cuando hablamos con ellos como líderes. Y tenemos que trabajar en el liderazgo mucho. Hermano, es que yo no quiero leer libros de liderazgo porque esos son del diablo. Bueno, entonces no quieres leer sobre comunicación, no quieres leer sobre, por ejemplo, cuando vimos en el primer módulo con la hermana Araceli acerca de la inteligencia emocional, no quieres saber de nada porque eso es del diablo, ¿no? Tenemos que utilizar las herramientas que hoy Dios nos permite para mejorar, no para sustituir ni suplir al Espíritu Santo, como muy bien Shelley lo mencionó. Bien, en eclesiología o en el estudio de la iglesia, tenemos que saber cuándo empezó la iglesia, qué es la iglesia, ¿no? ¿Cómo enseñamos esto? Así que cerramos con esto y decimos, el origen para muchos es cuando Cristo ya vino y empezó a predicar, lo respetamos. Generalmente nosotros creemos como iglesia pentecostal que empezó en el día de Pentecostés. Para eso les pido que vean la visión, misión del ICR y vean si coincide con la visión de Cristo, con la misión que tiene la iglesia primitiva en la Biblia. Si coincide lo que nosotros hacemos como ICR en nuestros postulados y que están en las láminas que les pasé al inicio de la primera sesión, coincide con la Biblia, estamos en una visión y estamos en una misión correctas. Así que es importante que como iglesia aprendamos a ver esto. Vamos a dejarlo hasta, como decía yo, hasta eclesiología. La visión y misión de la iglesia, léanlos con calma y verifiquen si coincide con la Biblia. Yo sé que sí porque pertenezco a esta iglesia y es mi deber, antes de enseñar, antes de ser partícipe de esto, conocer lo que somos. Ahora, muchos instructores no conocen su iglesia, no conocen su historia, no conocen sus detalles, no conocen sus principios. Eh, para ser instructor necesitas conocer todo esto, ¿sí? No conocen de teología, necesitas conocer de teología y de las doctrinas que interactúan con la sociedad. En la próxima sesión hablaremos acerca de más aspectos de sociedad y cristianismo. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Si no, voy a terminar la exposición de hoy y dejaría yo a Dan por aquí. Dejar de compartir. Aquí está. Bien. Mis hermanos, gracias por estar presentes. Dijera Dan, tenemos algo un poco más de 37, 38 personas porque algunos están dobles. Hay hermanos que muy amablemente nos escriben para decirnos que no van a poder estar por alguna razón y ven nuestras repeticiones. Por favor, si alguien tiene dudas de cómo ver alguna o no entra, comuníquese con Dan. Yo he estado mandando el contacto de Dan, no sé si lo buscan, pero la idea es que no deje de verlas y se integre. Bien, ¿alguna duda o pregunta? No, no veo nada en el chat. Creo que hasta ahora vamos bien.
Pues prenden su cámara para que me despida de ustedes y los dejo con el hermano Dan y haga la oración y les pongo en el chat los materiales para que puedan leer y crecer en su conocimiento y lectura de las doctrinas bíblicas. Saludos a todos los que abren su cámara y también a los que no la abren, pero saludos a todos y estamos en contacto. Me da mucho gusto saludarles. Dios les bendiga, hermano Dan.